Catecismo Romano, segunda parte, capítulo primero, de los sacramentos en común. Todas las partes de la doctrina cristiana requieren ciencia y desvelo, mas la doctrina de los sacramentos, que por mandado de Dios es necesaria, y por su utilidad muy fructuosa, pide en el párroco singular talento e industria, para que percibiendo su explicación los fieles con cuidado y frecuencia, salgan tales que se les puedan administrar digna y saludablemente cosas tan excelentes y santas, y guarden los sacerdotes aquella regla divina: no deis las cosas santas a los perros, ni arrojéis vuestras margaritas ante los animales inmundos. Y porque primeramente se ha de tratar de todos los sacramentos en común, conviene desde luego declarar la fuerza y virtud de esta voz sacramento, y explicar su dudosa significación, para que se entienda con más facilidad cuál sea en este lugar el sentido propio de esta voz. Se ha de enseñar pues a los fieles que el nombre de sacramento, según que pertenece a este propósito, de un modo le tomaron los profanos, y de otro los sagrados escritores, porque aquellos autores se valieron de esta voz, para significar la obligación que contraemos, cuando nos sujetamos con el lazo del juramento a la servidumbre de alguno, y por esto el juramento con que se obligan los soldados a servir con fidelidad a la República, fue llamado sacramento militar, y esta parece haber sido entre ellos la significación más frecuente de este vocablo. Pero entre los padres latinos que escribieron sobre materias teológicas, significa este nombre alguna cosa sagrada, que está encubierta y oculta, así como los griegos se valieron de la voz misterio, para significar eso mismo, y en este sentido entendemos que se ha de tomar la voz sacramento, cuando se escribe a los de Éfeso, para que nos hiciese manifiesto el sacramento de su voluntad, y también a Timoteo, es grande sacramento de piedad. Asimismo en el libro de la sabiduría se lee, no conocieron los sacramentos de Dios, en los cuales lugares y en otros muchos se deja ver, que el sacramento nada más significa que una cosa sagrada, escondida y oculta. Por esta razón juzgaron los doctores latinos que podían con toda propiedad llamarse sacramentos ciertas señales sensibles que causan la gracia, y al mismo tiempo la declaran y como que la ponen delante de los ojos. Aunque según quiere San Gregorio, se pueden decir sacramentos, por cuanto la virtud divina ocultamente obra la salud bajo los velos de cosas corporales. Y no piense ninguno que esta voz es nuevamente introducida en la Iglesia, porque el que leyere a los santos Jerónimo y Agustino, luego verá claro, que los doctores antiguos de nuestra religión usaron muchísimas veces del nombre de sacramento para demostrar esto mismo de que hablamos, aunque a veces también se valían de la voz símbolo, o mística señal, o señal sagrada. Y esto baste acerca de la voz sacramento, la cual conviene también a los sacramentos de la ley antigua, pero de estos no tienen que tratar los pastores, pues fueron abrogados por la ley y gracia del Evangelio. Pero además de la significación de la voz que se ha declarado hasta ahora, se ha de averiguar también con cuidado la virtud y naturaleza de la cosa significada, explicando a los fieles, qué cosa es sacramento. No se puede dudar que los sacramentos son de aquel linaje de cosas por las cuales se consigue la salud y la justicia. Muchos son los modos propios y acomodados para explicar su esencia, pero ninguno la demuestra tan llana y claramente, como la definición que dio San Agustín, la que después han recibido todos los doctores escolásticos. El sacramento, dice el santo, una señal de cosa sagrada, o, como se dijo por otros términos, aunque en sustancia lo mismo, es sacramento una señal visible de la gracia invisible, instituido para nuestra justificación. Y para que mejor se entienda esta definición, expondrán los pastores cada una de sus partes. Y primeramente convendrá enseñar que hay dos géneros de cosas sensibles. Unas, que se inventaron para que signifiquen otra cosa distinta, y otras, que fueron hechas no para que signifiquen, sino para que existan ellas mismas. Y en esta línea se pueden colocar casi todas las cosas naturales. Pero en el primer género se deben poner las voces de las cosas, los escritos, banderas, imágenes, clarines, y otras muchísimas como estas. Porque si quitares a las voces la fuerza de significar, quitas la causa porque fueron instituidas. Y así estas propiamente se llaman señales. Porque señal, dice San Agustín, es lo que además de la especie que ofrece a los sentidos, hace que por ella vengamos en conocimiento de otra cosa. Como por la huella que vemos impresa en la tierra, luego conocemos que pasó alguno cuya huella aparece. Siendo esto así, es evidente que el sacramento se debe reducir a aquella clase de cosas que fueron instituidas, para significar otra diversa, pues con cierta especie y semejanza nos manifiesta lo que obra Dios en nuestras almas por su virtud divina, la cual no pueden percibir los sentidos. Así sucede en el bautismo,
por hacer más claro con el ejemplo lo que se va enseñando, pues cuando con ciertas y solemnes palabras somos por fuera lavados con el agua, se significa que por virtud del Espíritu Santo se lavan por de dentro todas las manchas y fealdades del pecado, y que son nuestras almas enriquecidas y adornadas con aquel don esclarecido de la divina gracia, y al mismo tiempo este lavatorio del cuerpo obra en el alma lo mismo que significa, como se explicará en su lugar. Y aún de las Escrituras se colige claramente que se debe contar el sacramento entre las señales, porque hablando el apóstol de la circuncisión, que era el sacramento de la ley vieja, y que fue dado a Abraham padre de los creyentes, escribe así a los romanos, y recibió la señal de la circuncisión, sello de la justicia de la fe. Y en otra parte, cuando asegura que todos nosotros que estamos bautizados en Jesucristo, estamos bautizados en su muerte, da a entender que tiene el bautismo esta significación, a saber, como el mismo apóstol dice, que nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo para la muerte. Y no aprovechará poco que entienda el pueblo fiel, que los sacramentos pertenecen a las señales, porque de esa manera se persuadirá más fácilmente, a que son santas y augustas las cosas que se significan, y que se encierran y se obran por ellos. Y conocida esta santidad, se despertará a adorar más, y venerar la largueza de Dios para con nosotros. Síguese ahora a explicar aquellas palabras, de cosa sagrada, que es la segunda parte de la definición, y para hacer esto con mayor claridad se han de tomar más de raíz las cosas, que aguda y delicadamente ventiló San Agustín sobre las diferencias de señales, porque hay unas que se llaman naturales, y son aquellas que además de sí mismas producen en nosotros la noticia de otra cosa distinta, lo que es común en todas ellas, según ya se mostró, como el humo por el cual al instante entendemos que hay fuego, y llámase natural esta señal, porque el humo no significa al fuego por voluntad alguna, sino que la experiencia de las cosas hace que en viendo uno el humo, aunque no vea más, luego percibe con el entendimiento la naturaleza y la fuerza del fuego que hay allí, aunque no se descubra. Otras señales hay, que no lo son por su naturaleza, sino impuestas e inventadas por los hombres, para poder hablar unos con otros, explicar sus conceptos, y recíprocamente conocer sus pareceres y consejos. Estas señales son tantas y tan diversas, como se deja ver de que unas pertenecen al sentido de la vista, otras al del oído, y otras a los demás. Porque cuando por señas decimos algo a uno, como por ejemplo si enarbolando la bandera, le damos a entender alguna cosa, es claro que esta señal solo pertenece a los ojos, así como el sonido de trompetas, clarines, y cítaras, que no se hace por sola diversión, sino muchas veces para significar, pertenece al oído, y por este sentido señaladamente se perciben también las palabras, las cuales tienen fuerza muy poderosa para manifestar los pensamientos íntimos del alma. Pero además de las señales que hemos dicho haber establecidas por consentimiento y voluntad de los hombres, hay otras dadas por voluntad de Dios, las cuales también son de varios géneros, como todos confiesan, porque unas solamente fueron encomendadas por Dios a los hombres, para significar o para advertirles alguna cosa, y de este modo fueron las purificaciones de la ley, el pan cenceño, y otras muchísimas pertenecientes a las ceremonias del culto mosaico. Pero otras instituyó el Señor que tuviesen virtud, no solamente de significar, sino también de obrar. Y en este último género de señales es manifiesto que se deben poner los sacramentos de la ley de gracia, pues son señales instituidas por Dios, no inventadas por los hombres, y que de ellas creemos ciertamente que contienen en sí virtud de obrar aquella cosa sagrada que significan. Mas así como habemos mostrado que son las señales de muchas maneras, así también decimos que la cosa sagrada no es de una misma. Pero por lo que toca a la definición del sacramento que se propuso, demuestran los escritores de las cosas divinas por el nombre de cosa sagrada la gracia de Dios, que nos hace santos y que nos adorna con los hábitos de todas las virtudes divinas, porque juzgaron con mucha razón, que a esta gracia se debe atribuir, como propio el nombre de cosa sagrada, pues por medio de ella se consagra y se junta nuestra alma con Dios. Por esto, para que conste con más claridad qué cosa es sacramento, se ha de enseñar, que es una cosa sensible, que por institución de Dios tiene virtud así de significar, como de obrar la santidad y justicia. Y de aquí se sigue que fácilmente puede entender cada uno, que las imágenes de los santos, las cruces, y otras cosas semejantes, aunque sean señales de cosas sagradas, no por eso se han de decir sacramentos. Y será fácil probar la verdad de esta doctrina con el ejemplo de todos los sacramentos, si quisiere alguno practicar en ellos, lo que hicimos arriba con el del bautismo, cuando decíamos que aquella solemne ablución del cuerpo, era señal,
y que juntamente tenía virtud de causar la cosa sagrada, que interiormente se hacía por virtud del Espíritu Santo. Conviene también principalmente a estas señales místicas instituidas por Dios, significar en fuerza de su disposición divina, no una cosa sola sino muchas juntas. Esto se deja ver en todos los sacramentos, los cuales no solo significan nuestra santidad y justicia, sino a más de esto otras dos cosas muy juntas con la misma santidad, que son la pasión de Cristo Redentor nuestro, que es la causa de la santidad, y la vida eterna y bienaventuranza celestial, a la cual debe nuestra santidad encaminarse como a fin. Y como esto es cosa que claramente se puede ver en todos los sacramentos, con razón enseñaron los sagrados doctores, que cada sacramento significa tres cosas, porque nos recuerda alguna cosa pasada, nos señala y demuestra otra presente, y nos anuncia otra venidera, y no se ha de pensar que enseñen esto de manera, que no se pruebe con el testimonio de las Escrituras. Porque diciendo el apóstol, cuantos estamos bautizados en Jesucristo, estamos bautizados en su muerte, claramente demuestra que por tanto el bautismo se ha de decir señal, porque nos recuerda la pasión y la muerte del Señor. Y diciendo después, que estamos sepultados juntamente con él por el bautismo para la muerte, y que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en novedad de vida, es manifiesto por estas palabras, que el bautismo es señal por la cual se declara la gracia de Dios, que en él se nos infunde, y por cuya virtud se nos concede que entablando nueva vida, ejercitemos fácil y alegremente todos los oficios de la verdadera piedad. Y últimamente cuando añade, que si somos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, lo seremos también a la de su resurrección, manifiesta que el bautismo es señal clara de la vida eterna que por él hemos de conseguir. Pero además de todos estos géneros y varios modos de significar que habemos referido, acaece también muchas veces que demuestre y señale el sacramento, no una sola cosa presente sino muchas. Esto es fácil de entender a los que pongan los ojos en el sacramento santísimo de la Eucaristía, por el cual se señala la presencia del verdadero cuerpo y sangre del Señor, y asimismo la gracia que se da a los que dignamente le reciben. De lo dicho hasta aquí no pueden faltar a los pastores argumentos, con que manifestar cuán grande poder de Dios y cuántos milagros secretos estén encerrados en los sacramentos de la ley de gracia, para persuadir a todos que deben adorarse y recibirse con suma reverencia y devoción. Mas para enseñar el debido uso de los sacramentos, no hay mejor medio que explicar con cuidado las causas, por las cuales convino fuesen instituidos. Muchas suelen contarse. La primera es la flaqueza del entendimiento humano tan grosero por naturaleza, que en manera ninguna puede arribar al conocimiento de las cosas espirituales, sino mediante las que se perciben por algún sentido. Y así para que pudiésemos entender con más facilidad las cosas que se obran por virtud oculta de Dios, el mismo supremo artífice de todo por su benignidad hacia nosotros ordenó con suma sabiduría, declarar esta misma virtud por algunas señales de cosas que perciben los sentidos. Porque como dijo esclarecidamente San Crisóstomo, si hubiera sido criado el hombre sin cuerpo, le hubieran sido ofrecidos estos mismos bienes claros, y sin embozo alguno, pero como está el alma unida al cuerpo, fue absolutamente necesario para que llegase a entenderlos, usar el medio de valerse de cosas sensibles. La segunda es, que no fácilmente se mueve nuestra alma a creer las cosas que se nos prometen. Por esto Dios desde el principio del mundo estiló frecuentísimamente manifestar de palabra las cosas que había determinado obrar, y a veces también queriendo hacer alguna obra, cuya grandeza pudiese hacer flaquear la fe de lo prometido, añadía a las palabras otras señales que venían a tener especie de milagro. Y así cuando envió a Moisés a libertar el pueblo israelítico, como temiese éste, aun esforzado con el socorro de Dios que le ponía el precepto, o que se le impusiese carga más pesada de la que podía llevar, o que el pueblo no diese crédito a los oráculos y palabras divinas, confirmó el Señor su promesa con grande variedad de señales. Pues así como en el Viejo Testamento solía Dios atestiguar con señales la firmeza de alguna gran promesa, así ahora en el Nuevo, habiéndonos prometido Cristo Salvador nuestro el perdón de los pecados, la gracia celestial, y la comunicación del Espíritu Santo, instituyó ciertas señales sujetas a los ojos y sentidos, que fuesen como prendas con que le tuviésemos obligado, y así nunca pudiésemos dudar, de que sería fiel en lo prometido. La tercera causa fue el que tuviésemos a mano aquellos remedios, y como escribe San Ambrosio, aquellos medicamentos del samaritano evangélico, para recobrar y conservar la salud de las almas. Porque era necesario que la virtud que emana de la pasión de Cristo, esto es la gracia que nos mereció en el ara de la cruz, se derivase a nosotros por los sacramentos, como por ciertos conductos,
pues a no ser así, a ninguno podría quedar esperanza alguna de salud. Y por esto el clementísimo Señor se dignó dejar en la Iglesia los sacramentos afianzados en su palabra y promesa, por los cuales creyésemos sin duda, que se nos comunica efectivamente el fruto de su pasión, con tal que cada uno de nosotros se aplique a sí mismo devota y religiosamente esta medicina. La cuarta causa por la cual puede parecer necesaria la institución de los sacramentos es, para que fuesen señales y divisas, por donde los fieles se conociesen entre sí, mayormente no pudiendo haber congregación de hombres, como lo enseñó San Agustín, sea de verdadera o falsa religión, que se haga un cuerpo, si no se junta con algún lazo de señales visibles. Uno y otro hacen los sacramentos de la ley de gracia, porque distinguen de los infieles a los profesores de la fe cristiana, y unen entre sí a los mismos fieles con un lazo verdaderamente santo. A más de esto se puede mostrar que hubo otra causa justísima para instituir los sacramentos, por aquellas palabras del apóstol: con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se hace la confesión para la salud. Porque por medio de los sacramentos se ve, que profesamos nuestra fe, y la hacemos notoria a vista de los hombres. Y así cuando nos llegamos al bautismo protestamos públicamente, que creemos que por virtud del agua con que somos lavados en el sacramento, se causa la limpieza espiritual del alma. Tienen asimismo los sacramentos fuerza grande no solo para despertar y ejercitar en nuestras almas la fe, sino también para inflamar la caridad, con la que mutuamente nos debemos amar, acordándonos de que por la comunión de los divinos misterios estamos atados con un lazo estrechísimo, y hechos miembros de un mismo cuerpo. Últimamente, y esto debe apreciarse mucho en la profesión de la vida cristiana, doman y abaten el orgullo del corazón, y nos habilitan para ejercitarnos en la humildad, viéndonos precisados a sujetarnos a unos elementos sensibles, por obedecer a Dios de quien pérfidamente habíamos antes desertado, por servir a los elementos del mundo. Estas son las cosas que parece deben proponerse a los fieles en particular acerca del nombre, naturaleza, e institución del sacramento. Y habiéndolas expuesto cuidadosamente deberán enseñar los pastores de qué cosas consta cada uno de los sacramentos, cuáles son sus partes, y qué ceremonias y ritos se le juntan. Primeramente pues se ha de explicar que la cosa sensible que se puso arriba en la definición del sacramento, no es una sola, aunque debe creerse que solo constituye una señal. Dos cosas son de las que se compone cada sacramento, de las cuales la una tiene razón de materia y se llama elemento, y la otra de forma, que comúnmente se llama palabra, como lo recibimos de los padres. Y acerca de esto es muy celebrado y sabido por todos aquel dicho de San Agustín: júntase la palabra al elemento, y se hace el sacramento. Mas por el nombre de cosa sensible, no solo se entiende la materia o elemento, como el agua en el bautismo, el crisma en la confirmación, y en la extrema unción el óleo, que todas son cosas que están a la vista, sino también las palabras que tienen razón de forma, y que pertenecen al oído. Una y otra señaló claramente el apóstol, cuando dijo: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola con el lavatorio del agua por la palabra de la vida. Pues aquí se expresa la materia y la forma del sacramento, y fue necesario añadir las palabras a la materia, porque fuese más descubierta y clara la significación de lo que se hacía, porque es evidente que entre las señales son las palabras las más expresivas, y si ellas faltaran sería muy difícil entender lo que significaba y demostraba la materia de los sacramentos. Porque, como se puede ver en el bautismo, teniendo el agua virtud, no menos para refrescar que para lavar, y pudiendo igualmente señalar ambas cosas, si no se le añadieran las palabras. ¿Acaso alguno por conjetura podría discurrir a cuál significase de los dos? Mas ninguno osaría afirmarlo de cierto. Pero añadiendo las palabras, al punto entendemos que tiene fuerza y significación de lavar. En esto sobrepujan muchísimo nuestros sacramentos a los de la ley antigua, que en administrar aquellos no se guardaba forma determinada alguna, que haya llegado a nuestra noticia, de donde se seguía que eran en gran manera inciertos y obscuros. Pero los nuestros tienen la forma de palabras tan fija, que si casualmente se traspasa, no puede subsistir la razón de sacramento, y por este motivo son tan claras, que no dejan lugar a duda alguna. Y estas son las partes que pertenecen a la naturaleza y a la sustancia de los sacramentos, y de las que cada uno de ellos se constituye necesariamente. A estas partes se juntan las ceremonias, las cuales aunque no se pueden dejar sin pecado, si no obliga a otra cosa la necesidad, con todo eso si alguna vez se omiten, como no pertenecen a la esencia, se ha de creer que nada se disminuye del verdadero ser de sacramento. Y a la verdad con mucha razón se observó siempre desde los primeros tiempos de la Iglesia,
que se administrasen los sacramentos con ciertas ceremonias solemnes, porque en primer lugar era muy conducente tributar este culto de religión a los sagrados misterios, para hacer manifiesto que tratamos santamente las cosas santas. Demás de esto, las mismas ceremonias declaran más, y como que ponen delante de los ojos las cosas que se hacen en el sacramento, y dejan más arraigada en los corazones de los fieles la santidad de esas cosas. Asimismo levantan la consideración de los que las miran y que con atención las observan, a la contemplación de las cosas divinas, y avivan en ellos la fe y caridad. Y así se ha de cuidar con la mayor diligencia que tengan los fieles bien sabida y averiguada la virtud de las ceremonias con que se administra cada uno de los sacramentos. Síguese que se explique también el número de los sacramentos, pues esta noticia trae la utilidad de que con tanto mayor afecto emplearán los fieles todas las fuerzas de su alma en alabar y engrandecer la largueza singular de Dios hacia nosotros. Cuanto más socorros entendieren que están preparados por su bondad divina para nuestra salud y vida eterna. 7 pues son los sacramentos de la Iglesia Católica, como se prueba por las Escrituras, llegó hasta nosotros por tradición de los padres, y lo testifica la autoridad de los concilios. Y porque los sacramentos no son más ni menos, se puede declarar por una razón de congruencia tomada de las cosas que se trasladan por semejanza de la vida natural a la espiritual, porque 7 cosas parecen ser necesarias al hombre para vivir y conservar su vida, y emplearla con utilidad suya y de la república. Estas son nacer, crecer, mantenerse, si enferma, curarse, y convalecer. Después, por lo que toca a la república, que nunca falten magistrados con cuya autoridad e imperio se gobierne, y en fin que se conserve a sí mismo y al linaje humano por legítima propagación de los hijos, siendo claro que todas estas cosas corresponden a aquella vida con la que el alma vive para Dios. Fácilmente se colige de aquí el número de los sacramentos, porque el primero y como puerta de los demás es el bautismo, por el cual renacemos para Cristo, luego la confirmación, por cuya virtud crecemos y somos fortalecidos con la divina gracia, pues como afirma San Agustín, a los apóstoles ya bautizados dijo el Señor, asentaos en la ciudad hasta que seáis vestidos con virtud de lo alto. Después la Eucaristía, con la cual se sustenta y mantiene nuestro espíritu como con un manjar verdaderamente del cielo, pues de ella dijo nuestro Salvador, mi carne es verdaderamente comida, y mi sangre verdaderamente bebida. En cuarto lugar se sigue la penitencia, por cuyo beneficio se recobra la salud que perdimos recibiendo las heridas del pecado. Luego la extrema unción, que quita las reliquias del pecado, y fortalece las virtudes del alma, porque hablando Santiago de este sacramento, dice así, y si tuviere pecados, se le perdonarán. Síguese el orden, por el cual se confiere la potestad de ejercer perpetuamente los ministerios públicos de los sacramentos, y de celebrar todas las funciones sagradas. Por último se añade el matrimonio, para que por medio del legítimo y santo enlace del hombre y la mujer se procreen y sean educados religiosamente los hijos para el culto de Dios y conservación del linaje humano. Pero se ha de advertir con gran cuidado que aunque encierran en sí todos los sacramentos virtud divina y maravillosa, con todo eso no tienen todos igual necesidad, o dignidad, o una misma virtud de significar. 3 entre todos son los más necesarios, aunque por razón diversa, que es el bautismo absolutamente necesario a todos, lo declaró nuestro Salvador por estas palabras, el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. La penitencia solo es necesaria para los que pecaron mortalmente después del bautismo, pues estos no se pueden escapar de la perdición eterna, si no les pesa legítimamente del pecado cometido. Y el orden también, aunque no es necesario a cada uno de los fieles, lo es enteramente a toda la Iglesia. Pero si en los sacramentos se atiende a la dignidad, con grandes ventajas sobresale entre todos la Eucaristía, así en santidad, como en muchedumbre y grandeza de misterios. Todo lo cual se entenderá mejor, cuando en su lugar se expliquen las cosas que pertenecen a cada sacramento. Ahora resta ver de quién hemos recibido estos sagrados y divinos misterios. Porque no hay duda, que realza mucho lo grande de una dádiva especialísima la dignidad y alteza de aquel que la dio. Mas esta duda presto se desata, porque siendo Dios quien hace a los hombres justos, y siendo los sacramentos medios maravillosos para conseguir la justicia, es manifiesto que a solo el mismo Dios en Cristo se ha de reconocer por autor de la justificación y de los sacramentos. Demás de esto, los sacramentos tienen tal virtud y eficacia, que penetran hasta lo íntimo del alma, y siendo propio del poder de solo Dios introducirse en los corazones y entendimientos de los hombres. Claramente se deja ver que el mismo Dios por Cristo fue quien instituyó los sacramentos, al mismo modo que se debe tener por fe cierta y constante, que Él mismo los dispensa interiormente, pues afirma San Juan,
que él recibió este testimonio del mismo Señor, cuando dice, el que me envió a bautizar con agua, ese fue el que me dijo, aquel sobre quien vieres descender el Espíritu y descansar sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Pero aunque sea Dios el autor y dispensador de los sacramentos, sin embargo quiso que se administrasen en su iglesia no por ángeles sino por hombres. Y por constante y perpetua tradición de los santos padres está confirmado, que no es menos necesario para hacer los sacramentos, el oficio de los ministros, que la materia y forma. Y como estos ministros en estas sagradas funciones no representan su persona sino la de Cristo, de aquí es que ya sean buenos o sean malos, como usen de aquella materia y forma que siempre observó la Iglesia Católica por institución de Cristo, y propongan hacer lo que hace la Iglesia en su administración, verdaderamente hacen y confieren los sacramentos, de manera que cosa ninguna pueda impedir el fruto de la gracia, si no es que aquellos que los reciben, se quieran privar de tanto bien a sí mismos y poner óbice al Espíritu Santo. Esta fue siempre la sentencia cierta y averiguada en la Iglesia, como San Agustín lo demostró clarísimamente en las disputas que escribió contra los donatistas. Y si buscamos también testimonios de las Escrituras, oigamos al apóstol que habla así, yo planté, Apolo regó, mas Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es cosa, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, donde se da a entender bastantemente que así como no daña a los árboles la maldad de aquellos que los plantaron, así tampoco pueden contraer ningún vicio por culpa ajena, los que fueron injertos en Cristo por ministerio de hombres malos. Por esto como del Evangelio de San Juan enseñaron nuestros santos padres, también bautizó a muchos Judas Iscariote, y de ninguno de ellos leemos que fuese después rebautizado, de suerte que San Agustín dejase escrito esclarecidamente, dio Judas el bautismo, y no se volvió a dar después de Judas. Diole Juan, y se reiteró después de Juan. Porque si fue dado por Judas, era el bautismo de Cristo, mas el dado por Juan, era el de Juan. Con mucha razón pues anteponemos, no Judas a Juan, sino el bautismo de Cristo, aún dado por mano de Judas, al bautismo de Juan, aún dado por mano de Juan. Mas cuando los pastores u otros ministros de los sacramentos oyeren estas cosas, no piensen que han cumplido con su obligación, si solo miran a administrarlos legítimamente, y hacen poco caso de la entereza de costumbres y limpieza de conciencia. Porque aunque eso se haya de procurar con gran cuidado, no consiste en eso todo lo que requiere esta sagrada función, y por tanto deben tener muy presente que a la verdad no pierden los sacramentos la virtud divina que encierran en sí, pero acarrean la perdición y muerte eterna, a quien los administra indignamente. Porque las cosas santas, como ya se ha dicho una y otra vez, y muchas más conviene repetirlo, deben tratarse santa y religiosamente. Al pecador como afirma el profeta, dijo Dios. Porque tú enseñas mis justicias, y tomas mi testamento en tu boca, cuando aborreces la enseñanza, pues si a un hombre manchado con pecados no es lícito tratar de las cosas divinas, ¿qué tan enorme no habrá de concebirse la maldad de aquel, que sintiéndose río de muchos delitos, todavía se atreve a celebrar con boca impura los sagrados misterios, tomarlos en sus manos sacrílegas, manosearlos, alargarlos, y administrarlos a otros? Mayormente diciendo San Dionisio, que a los malos ni es permitido tocar siquiera los símbolos, que así llama a los sacramentos. Busquen pues ante todos los ministros de las cosas sagradas la santidad, lleguen con limpieza a administrar los sacramentos, y de tal manera se ejerciten en la piedad, que del frecuente manejo y uso de ellos consigan cada día con la ayuda de Dios más abundante gracia. Expuestas ya estas cosas se ha de enseñar cuál sea el efecto de los sacramentos, porque esta doctrina dará mucha luz a la definición del sacramento que arriba se puso. Dos entre otros son los principales. Pero el primer lugar con razón se lo lleva aquella gracia, que llamamos justificante según el nombre usado entre los sagrados doctores. Así nos lo enseñó clarísimamente el apóstol, cuando dijo, que Cristo amó a su iglesia, y que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola con el lavatorio del agua por la palabra. Pero de qué manera se obra por el sacramento una maravilla tan grande, que, según aquella celebrada sentencia de San Agustín, toque el agua el cuerpo, y lave el corazón, esto ciertamente no se puede alcanzar por razón e inteligencia humana, porque se debe dar por asentado, que cosa ninguna sensible tiene virtud por su naturaleza, para penetrar hasta el alma. Mas por lumbre de fe conocemos, que está en los sacramentos la virtud de Dios omnipotente, y que por ella obran, lo que las mismas cosas naturales no podrían hacer por su propia virtud. Y para que nunca quedase en las almas de los fieles duda ninguna acerca de este efecto, luego que se empezó a administrar los sacramentos,
Plugo al clementísimo Dios declarar con señales milagrosas lo que ellos obraban interiormente, para que creyésemos con toda firmeza que siempre obran en las almas los mismos efectos, aunque estén muy remotos de nuestros sentidos. Y así omitiendo ahora que al ser bautizado nuestro Salvador en el Jordán, se abrieron los cielos, y apareció el Espíritu Santo en figura de paloma para que entendiésemos que se infunde su gracia en nuestras almas cuando somos lavados con el agua saludable, omitiendo pues esto, porque más pertenece a la santificación del bautismo, que a la administración del sacramento. Por ventura no leemos que cuando los apóstoles el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo con el cual quedaron en adelante más prontos y fuertes para predicar la verdad de la fe, y exponerse a los riesgos por la gloria de Cristo. Hecho de repente entonces un estruendo del cielo, como de un viento fuerte que venía con ímpetu, se les aparecieron lenguas esparcidas como de fuego. Pues de aquí entendemos que por el sacramento de la confirmación se nos da el mismo Espíritu, y que se nos añaden tales fuerzas, que con ellas podamos pelear y resistir fuertemente a la carne, al mundo, y al demonio perpetuos enemigos nuestros. Y estos milagros se vieron muchas veces en la primitiva iglesia, siempre que los apóstoles administraban los sacramentos, hasta que ya establecida y arraigada la fe se dejaron de obrar. De lo que queda demostrado sobre el primer efecto de los sacramentos, que es la gracia justificante, consta también llanamente, que la virtud que encierran en sí los sacramentos de la ley nueva, es mucho más excelente y poderosa, que la que tuvieron los de la ley antigua, los cuales como eran elementos flacos y menesterosos, santificaban a los manchados en cuanto a la limpieza de la carne, no en cuanto a la del alma. Y así fueron instituidos como meras señales de las cosas que serían obradas por nuestros misterios. Pero los sacramentos de la nueva ley como manaron del costado de Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancilla a Dios, limpian nuestra conciencia de las obras muertas, para servir a Dios vivo, y por esto en virtud de la sangre de Cristo causan la gracia que significan. Y así cotejados estos con los sacramentos antiguos, se hallará, que además de tener más eficacia son mucho más fecundos en la utilidad, y más majestuosos en la santidad. Otro efecto de los sacramentos no común a todos, sino propio de solos tres, que son bautismo, confirmación, y orden sagrado, es el carácter que imprimen en el alma, porque diciendo el apóstol, el Señor nos ungió, y nos selló, y nos dio prenda del Espíritu en nuestros corazones, por aquella palabra sello, describió claramente el carácter del cual es propio sellar y marcar. Es pues el carácter como cierta señal impresa en el alma que jamás puede borrarse, y que está perpetuamente estampada en ella. Acerca de esto dice San Agustín: ¿serán acaso menos poderosos los sacramentos de Cristo, que la divisa corporal con que se señala al soldado? Pues esta no se imprime de nuevo al soldado que vuelve a la milicia de donde desertó, sino que por la antigua es reconocido y aprobado. Este carácter sirve ya de habilitarnos para recibir o para hacer alguna cosa sagrada, y ya de distinguirnos unos de otros. Y todo lo logramos por el carácter del bautismo, porque nos hace hábiles para recibir los sacramentos, y por él se distingue el pueblo fiel de las naciones infieles. Lo mismo se dice del carácter de la confirmación y del sagrado orden, porque el uno nos arma y nos adiestra como a soldados de Cristo, para confesar y defender su nombre a cara descubierta contra nuestro enemigo interno, y contra los espíritus malignos y potestades del aire, y al mismo tiempo nos distingue de los que por recién bautizados están todavía como niños recién nacidos, y el otro por una parte trae consigo potestad de hacer y de administrar sacramentos, y por otra señala la distinción que hay entre los que están adornados con esta potestad, y el resto de los demás fieles. Debe tenerse pues la regla de la Iglesia Católica, la cual nos enseña que estos tres sacramentos imprimen carácter, y que jamás se pueden reiterar. Y estas son las cosas que se han de explicar acerca de los sacramentos en común. Dos cosas señaladamente procurarán los pastores hacer con todo esfuerzo en la explicación de este punto. La primera es, que entiendan los fieles de cuánto honor, culto, y veneración son dignos estos divinos y celestiales dones. Y la segunda, que pues están prevenidos y dispuestos por el clementísimo Dios para la salud universal de todos, usen de ellos santa y religiosamente, y que de tal manera se enardezcan en deseos vivos de la perfección cristiana, que si carecieren por algún tiempo del uso provechosísimo especialmente de la penitencia y Eucaristía, piensen que han padecido una gran pérdida. Fácilmente podrán los pastores conseguir esto si inculcan muchas veces a los fieles las cosas que se han dicho acerca de la divinidad y frutos de los sacramentos. Lo primero, que han sido instituidos por nuestro Salvador y Señor, de quien no puede provenir cosa, que no sea perfectísima. Demás de esto, que cuando se administran, está allí pronta la deidad eficacísima del Espíritu Santo,
que penetra lo íntimo de nuestros corazones, también que están dotados de una virtud maravillosa y cierta para curar las almas, y que asimismo se nos comunican por ellos las inmensas riquezas de la pasión de Cristo. Últimamente les declararán que es así que todo el edificio cristiano estriba sobre el cimiento firmísimo de la piedra angular, pero que con todo eso si no se afianza por todos lados con la predicación de la palabra de Dios, y frecuencia de sacramentos, es muy de temer que desmoronado en gran parte, se venga todo a tierra. Porque así como habemos recibido la vida por los sacramentos, así con este manjar somos alimentados, conservados, y acrecentados.